Pero eso, bueno, pasamos a la zona sin spoiler. Hay que intentar vender la película. Ya hablamos de El Padrino, película clásico entre clásicos. Yo creo que todo el mundo conoce El Padrino, aunque no la haya visto, todo el mundo la conoce. Considerada una de las mejores películas de la historia por muchísima gente. Está junto a Ciudadano Kane, toda esta, y no solo la uno, también las dos. O sea, hay mucha división entre la uno y la 2. Haremos programas solo para la 2 para hablar y comparar las dos, porque Jesús no ha visto la primera y La aprovechando, segunda. perdón, la segunda, aprovechando eso, si una persona que nunca ha visto, sobre todo gente joven, que es lo que supongo que es la que no ha visto El Padrino, no la ha visto y piensa verla o no está seguro si tiene que verla, si es vale la pena, está muy hinchada la película o no, todas esas cosas que dicen, pues ¿por qué Miguel, en este caso, debería ver una persona El Padrino uno? Pues mira, yo creo que voy a entrar también a través de lo personal, como hemos hecho con el top. Y de paso ya me quito la parte de por qué El Padrino a mí me chocó tanto. Yo El Padrino la vi muy pequeño. Tenía 10 años y mis padres estaban trabajando en ese momento en Estados Unidos y yo no sabía mucho inglés, sabía el inglés que estaba en el colegio. Y mis padres, pues todas las noches traían una peli del videoclub, ¿no? Y la veíamos en inglés sin subtítulos, pues para que yo aprendiese. Entonces yo creo que en esa época, pues empecé a tener una relación íntima con el cine, porque sin entender muchos diálogos, la mayor parte de diálogos, tenía que enterarme de la película, ¿no? Y entonces una de esas noches trajeron El Padrino y recuerdo que la discusión previa de ellos, bueno, es muy pequeño, no la debe ver. Eso estaba pensando yo. Claro, o sea, se solucionó bueno, le tapamos los ojos en algunas escenas y ya está. Pero en esa época vi muchas películas avanzadas para mi edad, también como recuerdo Reservoir Dogs, o el mismo Blue Velvet, ¿no? El azul lo vi ahí. Y claro, El Padrino es la que más recuerdo vivamente de esa época, porque probablemente fue de las primeras que vi en esa tanda, y porque recuerdo entrar en la película, que en el negro empiezan a sonar los primeros compases, ¿no? De Nino Rota, cae el título, y estás en el despacho con Bonasera y con Vito Corleone, ¿no? Y solo por la iluminación de Gordon Willis, por el vestuario, por el encuadre que utiliza Coppola, por cómo coloca la mano Marlon Brando mientras está escuchando a Bonasera, que le está contando una cosa tremenda, que es que han intentado abusar de su hija y le han pegado una paliza, ¿no? Y le viene a pedir justicia, la justicia que América no le está dando, ¿no? Entonces, creo que es una película que utiliza todos los elementos del cine, que luego también es el diálogo, ¿no? Cuando luego ya pude verla, entendí esa parte y crece aún más, pero que es una película que va a compás, todo es un milagro, porque funcionan todos los departamentos de una manera increíble para crear, yo creo que un diamante, ¿no? Un gran clásico y yo creo que eso es merecido. Entonces, creo que la gente debe ver El Padrino por toda esa unión de todos porque encapsula muy bien lo que es el cine, el poder de la imagen y yo creo que es una película bastante avanzada a su tiempo. Sí. Jesús, razones. Yo aquí voy a poner un statement, porque bueno, ya mencionaste, Guillem, que yo la segunda no la he visto, pero la primera la he visto 3 veces ya. Y la verdad que esta tercera vez ha sido la vez que más me ha gustado en comparación a las dos previas, porque sí que es verdad que como tú mencionas, es una película muy importante en la historia del cine. Creo que nada más por tener ese subtítulo agregado es meritorio para que cualquier persona la vea. Todo el mundo ha escuchado una frase del Padrino, todo el mundo ha escuchado la melodía de Nino Rota, la clásica o la banda sonora referenciada o directamente en alguna parte. Creo que el personaje de Vito Corleone ha sido referenciado infinidad de veces. Que mencionas esa primera escena y marca o sea, ya desde el segundo uno, la interpretación de Marlon Brando, que es impresionante, siempre me llamó la atención desde la primera y siempre me fijo en ese detalle, cómo se rasca, como, ¿sabes? Un gesto. O sea, hay una cosa de entendimiento, como de querer explotar realmente al personaje, y no solo este, sino todo el cast en general. O sea, me parece que es un trabajo bastante arduo el que tú mencionas, el de todos los departamentos, con sus pros y sus contras. Esto lo pueden ver en la parte de curiosidades de la película, que hay un montón, y aquí pues no es la idea hablar de curiosidades porque cualquiera se puede meter y buscarla fácilmente, pero no fue un rodaje en el que todo fuese perfecto, pero al final todo confluyó de una manera que nos dio eso que tú dices, un diamante. Yo esta película la aprecio mucho, siento que es un logro en muchos aspectos, no solo a nivel cinematográfico, sino a nivel de arte en general, del poder de crear, de la unión de las personas en formar algo
ya desde la novela, ¿sabes? Porque no es una historia original para la película, sino que viene basada en un libro y se trabaja en conjunto, ya desde el papel, ya es una cosa que implica un esfuerzo que, si queremos retribuirlo a lo que ha dejado como legado, hay que sentarse y verla. Para mí ese es un aspecto primordial. Pero ya desde un punto personal, es una peli que yo aprecio mucho, repito, valoro mucho, pero hay algo que siempre me ha impedido, a ver, que no, conectar con Gangsters, por ejemplo, y este es también el aspecto más cotidiano, más familiar de la película, así que es un lado con el que puedo conectar más, pero no es una película que yo pondría, por ejemplo, en mi top. Entonces, desde ese punto de partida, creo que puede haber una conversación interesante más adelante, pero para mí es un obligado. O sea, por estas cosas que mencioné antes, por las cosas que dijo Miguel, creo que eh, hay que verla. O sea, y creo que para las personas, que eso es algo que hemos hecho hincapié desde que empezamos el proyecto, con cine más, vamos a decir, antiguo, que para mí no es cine antiguo. Tú mencionaste hace rato películas Fritz Lang, Buñuel, que son mucho más antiguas, pero creo que personas más jóvenes, como dijo Guillem, que quieran un punto de partida, un punto de entrada a un cine que, aunque sea muy referenciado, es una película que se distingue mucho en su época y de ahí en adelante también. Entonces, alguien que quiera un punto de entrada a un cine diferente, y como digo, aunque sea haya sido ya muy referenciado, creo que es una buena entrada a una década de los 70, que ya detallaré a Guillem un poco más adelante cómo ha sido un poco el 72 específicamente. Ir echando un poco hacia atrás. Creo que alguien que quiera entrar en ese punto de ver cine diferente, creo que está bastante bien. Exactamente. Muy de acuerdo. Sí, recogiendo lo que coges, lo que hablas, Jesús. Nada, es decir, que eso es una película de obligado visionado, ¿no? Como diría nuestro querido heredero. El, y nada, o sea, sobre todo, yo creo que sí que hay gente joven que puede considerar que esta es una película vieja, pero El Padrino sienta un precedente muy grande en lo que es el cine americano de la época, cine blockbuster, porque al final esto era un blockbuster. Esta es una adaptación de una de las novelas más famosas Bestseller. del bestseller del 69, de la novela de Mario Puzo. Yo creo que es, primero, perfecta para cualquiera persona joven o no tan joven que quiere empezar a ver cine. Hay que pasar por aquí, hay que pasar por no solo esta, sino por las tres. Y aquí a poder aprender, porque de hecho estas son unas películas en las que yo la había visto y me encantó. De hecho, yo las vi en una televisión de tubo en el cuarto de mi hermana. Yo solo 3 días seguidos, me ponía una, luego otra noche y otra tal. Y bueno, no la entendía del todo porque era muy jovencito, pero sí que me encantaron. Pero sí que más adelante, cuando uno empieza a entender y a querer aprender mucho más, de Canal de Padrino es como, tiene todos los elementos perfectos para aprender de cualquier departamento, de dirección, de fotografía, de guión, de actuación. Las actuaciones de aquí son increíbles. De hecho, Stanley Kubrick tiene una declaración que dice que esto es probablemente el mejor cast que se ha hecho nunca para una película, puede ser que sea aquí en El Padrino. Y bueno, yo quiero decir, sobre todo, es una película muy masculina, o sea, está muy asociada a pues, Film Bros. Se dice aquí Que tres hay aquí. Exactamente. Tres barbudos. Exactamente. Eh, y sí que es cierto que pues quizás para un público femenino no tiene tanto, y hablábamos tú y yo hace tiempo de lo de Barbie, Hablamos de eso. exactamente, que le echa un poco de mierda al Padrino. Y sí que es cierto que, bueno, pues hay mucha gente que puede ser muy pesada o no. Aquí vamos a intentar hablar más de todo lo cinematográfico y lo bueno que tiene la película. Pero al final es una película que tú decías que quizás no se puede empatizar con gángsters, pero al final esta es una película sobre la familia. Y al final es una familia italiana, familia bueno, italiana, italoamericana, todo eso, y habla mucho de eso, y de ahí se puede más o menos empatizar una hora. Pero sobre todo lo bueno de la película es que desde la primera secuencia con Bonasera estás ya enganchado hasta el final, la manera en la que está contada, todos los actores. Es una película que no te trata de tonto, sino que constantemente te está dando pistas para lo que va a pasar después o no, para que estés enganchado o no. Es una de las películas más famosas de la historia y es una de obligado visionado para todo el mundo. Bueno, que tú dices que no es una película solo de gángsters con la que no se puede empatizar, hablas de la parte de la familia, pero creo que esta película tiene muchos aspectos más, el romántico, el tradicionalista y también un poco, bueno, un poco no, que de eso va la mayoría de la película, del origen de un villano, básicamente. Entonces, desde ese punto de partida es muy, muy rica en temas.
Claro, está considerado uno de los arcos de personaje más famosos de la historia del cine, de los mejores escritos, mejores interpretados de la historia. A partir de esta película es donde la carrera de Al Pacino acaba despegando, aunque él no gana el Oscar. Bueno, hablaremos porque la carrera de los Oscars de ese año en cine es, es increíble, muchas polémicas incluso con la propia del Padrino. Hay un montón de curiosidades, o sea, es una de las películas que más he hablado, que más he analizado, y sobre todo de curiosidades hay un montón. O sea, eso podéis buscarlas en IMDb. Tenéis la serie esta de The Offer, ¿no? Es una miniserie que habla como, creo que sale Miles Teller, ¿no? Además en esa serie. Habla como el proceso del rodaje, del Padrino, todo eso. Muy interesante si sois fans. Pero eso, si no lo habéis visto, adelante, vedla, por favor, haceros un favor. Hay gente que se la hace aburrida. Yo, la verdad es que Bueno, no. es curioso porque mi novia, por ejemplo, es una persona a la que yo nunca hubiese pensado que le podría gustar El Padrino y me dijo que le gustó mucho. Ella se sorprendía de lo Claro, mucho que le claro. había gustado. Ya mencionando un poco lo de antes de que es una peli como que se puede considerar muy bro, que habrá cuántas infinidad de tatuajes deben haber de Vito Corleone, pero es curioso eso porque al final es una película que puede calar en gente que tal vez piense que no. Sí, porque al final son temas que, bueno, está asociado al cine de gángsters, pero son temas que al final al género masculino le atrae más, pues eso de el honor, la familia. Es una película muy violenta, tiene, Pero tiene son muchas temas muy escenas violentas. universales. Exactamente, sí, también. Pero y yo creo que eso sí, entras con una mente abierta, seas quien seas, te la vas a disfrutar segurísimo. Sí, o sea, yo, claro, si quieres, vamos a abordar esto de lo de masculinidad desde el principio, y ahí vamos a ver que se puede hacer sin spoilers, yo creo. Yo también recuerdo, por ejemplo, cuando entré en un guión en la ICAM, tenía que cada uno presentarse con su nombre y su película favorita. Yo dije El Padrino también, sin esconderme. Una de las otras de mi top 4 hubiese quedado mucho mejor, porque la verdad, pues también en la ICAM mola mucho decir una peli, pues Crossing de Left Atkins, que es maravillosa, tal. Pero dije, no, bueno, voy a ser sincero, es El Padrino, ¿no? Por eso que contaba antes, por lo que me generó a mí de niño. Porque me hizo entender cómo es el cine. Y, y entonces el profesor, que luego me llevé súper bien con él, pero me dio una buena tunda. O sea, él era de los que odiaba al Padrino, creía que era una peli que glorificaba la violencia, que era muy masculina, y, bueno, puede ser, ¿no? Yo creo que no, yo creo que es una peli que critica todo eso. Creo que por eso también puede entrar mucho público femenino. Yo se la he puesto a muy mansplaining, ¿no? Pero la vi con mis hermanas, la he visto con amigas y creo que es una película que viene a criticar todo eso. Viene a criticar el sueño americano, el capitalismo y esa masculinidad tóxica. O sea, Michael Corleone acaba como acaba, ¿no? No es un héroe, es un villano, es un personaje trágico, cuando hablábamos de antigüedad, sí es una historia antigua, porque va a Edipo, va a Sófocles, luego entramos en detalle de ellos, pero es una tragedia con todas sus pautas, ¿no? Entonces yo creo que es una película que sí que tiene muy poca importancia a los personajes femeninos, porque creo que están dejados de lado de una manera directa, como cuando se cierra esa puerta en Diane Keaton en la última secuencia, ¿no? Se la está dejando de lado. Pero creo que de ninguna manera viene a glorificar todo eso. El arte tiene estas cosas, ¿no? Que cada uno las puede interpretar como quiere. Por ejemplo, pues El Lobo de Wall Street es otra gran peli que ha sido mito a masculinidad. Hombre, en ningún caso creo que Scorsese, además con su trayectoria en su cine, estuviese intentando glorificar a Jordan Belfort, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, un Panoli aquí en España que se llama Wall Street Wolverine, que dijo eso y dijo, ostras, qué chulo, ¿no? Quiero ser ese. Y es como, no, tío, te estoy intentando decir que esta persona es una caída, este tipo acaba muy mal. Y en El Padrino pasa eso. Entonces, yo creo que son pelis, pues que sí, que Michael Corleone pues es un tipo frío, calculador y en muchos aspectos de una masculinidad claramente tóxica y nociva y como se ve en la peli, que te acaba degradando como persona, es algo que no funciona, ¿no? Pero hay gente que yo creo que puede entenderla mal. Entonces, bueno, para entrar en debate, ¿no? Como respecto a eso, Sí, claro. me parece es una tragedia, ¿no? En ningún momento digo, ojo, quiero ser Michael Corleone. No, y lo que tú dices es verdad, así como para ya dar un paso ahora vamos a pelearnos más en este punto, pero Michael es un personaje que en cierto punto, de alguna manera, quiere o intenta escapar de eso, y la violencia es un círculo vicioso, y la película lo muestra muy bien porque él termina como termina. Entonces, es bastante certero lo que dices. O sea, no lo glorifica, simplemente que aparte es una película que tiene un punto de vista muy realista en muchos aspectos, y eso es un punto muy importante en el tema, uno de los temas principales de la película, el círculo vicioso y el tal vez no poder escapar de eso aunque quiera.
Pues bien, os dejamos con El Padrino, con esa primera secuencia maravillosa de Bonasera. Gordon Willis, director de fotografía, uno de mis directores favoritos. A partir de esta película se conocería como El Príncipe de las Sombras por esa ya antológica escena del inicio del Padrino, con casi esos negros empastados en esa habitación Que que luego parece trabajó que... mucho Woody Allen, además como Exactamente. de Manhattan. Por eso sí que trabajó con Woody Allen, con Alan J. Pakula también, y también con Robert, en el principio de la carrera de Robert Altman también trabajó con él. Buenísimo, no ha ganado ningún Oscar de fotografía, menos un honorífico que le dio. Me parece criminal que no ganara la foto. Pero bueno, disfrutarla, de verdad, cuanto menos sepáis, aunque bueno, vais a saber muchas cosas porque ya simplemente de parodias y todo eso. Disfrutarla, cuando la veáis, venís con nosotros y hablamos ahora a tope de esto.